Continuarán subiendo las acciones en Estados Unidos durante el mes de diciembre. Los principales índices de bolsa en Estados Unidos completaron durante la semana pasada 5 semanas consecutivas al alza. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Durante la semana pasada, los principales índices de bolsa aceleraron su impulso alcista. El Dow Jones llegó a romper por encima de los 36.200 puntos y se acerca a zona de máximos históricos. Lo que principalmente ha estado apoyando a las acciones es la posibilidad de que la Reserva Federal empiece a bajar los tipos de interés hacia mediados del próximo año. Esperemos a ver si eso se llega a dar, siempre y cuando la inflación continúe cayendo. Durante la semana pasada tuvimos el dato del PCE, Personal Consumption Expenditures, el cual es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal y salió por debajo de lo que se esperaba. La inflación anual en Estados Unidos bajó del 3,4% al 3% y la inflación base, la cual excluye lo que son alimentos y energía, también bajó del 3,7% al 3,5%. Aún así, todavía se mantiene bastante lejos del objetivo de la Reserva Federal del 2%. Es posible que la inflación se quede estancada en el 3% y hasta que no baje al 2%, la Reserva Federal no va a quedar tranquila. Para esta semana tenemos varios datos de empleo de Estados Unidos, lo cual podría determinar si las acciones continúan subiendo o no. Tenemos el dato de peticiones de subsidio por desempleo, el dato del sector de empleo del sector privado del ADP y para el viernes el dato de NFP o nóminas no agrícolas. Se espera que la economía estadounidense haya creado 180.000 nuevos empleos durante el mes de noviembre. Si esa lectura llega a salir por encima de lo esperado, irónicamente es posible que las acciones frenen su impulso alcista, ya que eso podría apoyar a la Reserva Federal para mantener los tipos de interés altos durante más tiempo. Pero si llega a salir por debajo de lo esperado, las acciones se podrían acelerar aún más, ya que la Reserva Federal definitivamente debería de empezar a bajar los tipos de interés si el sector laboral se llega a frenar demasiado o si la economía estadounidense en general se llega a frenar demasiado. Sobre el gráfico diario del Dow Jones podemos ver el fuerte impulso alcista que ha tenido el índice y se acerca a la zona de los 36.400 puntos, pero los máximos históricos están un poco más arriba en los 36.938 puntos. En el gráfico diario del Russell 2000 vemos cómo el Russell rompió por encima de este triángulo ascendente o simétrico. Dijimos que había encontrado una buena resistencia en la media móvil exponencial de 200 días y también vimos cómo el impulso alcista se fue acumulando en esta zona, ya que los mínimos de las velas diarias vienen siendo más altos que los anteriores. De continuar subiendo, la próxima resistencia para el Russell 2000 podría estar alrededor de los 1.900 puntos. El índice del dólar se mantiene débil y aunque intentó retroceder un poco hacia arriba, en realidad se mantiene la tendencia bajista a corto plazo. Frente al peso mexicano, el dólar regresó otra vez a la baja, también frente al real brasileño. El índice del dólar sobre el gráfico diario vemos que intenta regresar otra vez hacia abajo, ya que la tendencia bajista se mantiene. Y es posible que venga a visitar la zona del 102.00. Hacia arriba del 104.00 y la media móvil exponencial de 200 días podría actuar como resistencia para el índice del dólar. Frente al peso mexicano vemos como el dólar rebotó exactamente desde la media móvil exponencial de 55 días hacia abajo, así como lo hizo en esta ocasión. Pero hacia abajo tiene una buena zona de soporte en el 17.00 de donde podría rebotar hacia arriba. Frente al real brasileño vemos que el dólar también llegó exactamente a la media móvil exponencial de 55 días de donde rebota hacia abajo, pero tiene un buen soporte en el 4.84. De romper por debajo de este soporte en el 4.84, el dólar frente al real brasileño podría venir a visitar este mínimo en el 4.68. El oro se mantiene al alza y aumenta su impulso alcista, se aproxima a la zona de máximos históricos en el 2080. Esperemos a ver si continúa subiendo y llega a esa zona de máximos históricos. El crudo se consolida un poco, pero se mantiene débil en realidad. Está en una zona de congestión
bastante débil de donde podría continuar cayendo. Sobre el gráfico diario del oro vemos cómo se acerca a la zona del 2080, donde está su máximo histórico, pero podría venir a visitar la zona de los $2.100 por onza, y hacia abajo la zona del 2000 podría cambiar de función de resistencia a soporte. El petróleo WTI vemos cómo se consolida debajo de estas medias móviles, pero se mantiene débil como dijimos, y es posible que intente romper por debajo de esta zona del 73.51. El Brent también está en una zona de congestión por debajo de las medias móviles y su soporte está en el 76.50. Es posible que para esta semana el Brent y el WTI intenten regresar otra vez con esa tendencia bajista. Bueno, amigos y amigas, entonces esperemos a ver cómo siguen saliendo los datos fundamentales de esta semana y si las acciones continúan subiendo. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.